Estimados oyentes, soy Miguel Winter y estás en A las puertas de la psicoterapia. Bienvenido, bienvenida. Soy Miguel Winter y esto es A las puertas de la psicoterapia. Y es un placer volver a encontrarnos aquí. En la sesión podcast que comparto contigo a continuación, haremos una importante y valiosa aproximación a los principios de mindfulness. Y lo haremos desde la perspectiva de Jon Kabat-Zinn y sus 7 fundamentos de la plena atención. Así es importante poder contar con tu escucha atenta, con tu detenimiento y con tu mejor esfuerzo en aproximarte a este conocimiento práctico valioso que de veras confío pueda llegarte. Llegarte estés donde estés en este momento y sea cual sea tu situación personal. Estimado amigo, estimada amiga, comencemos. En torno al año 1979, Jon Kabat-Zinn, contando hoy aproximadamente con en torno a 79, 80 años, inició en aquel momento en el hospital de Massachusetts un trabajo de enorme calado, un trabajo valioso a nivel humano, a nivel médico y a nivel psicoterapéutico. El MBSR, programa de reducción del estrés basado en mindfulness, y que de alguna manera les invito a que se acerquen, a que lean, a que estudien, a que abracen la obra de Kabat-Zinn, pues de seguro representa un hito histórico en la historia de la medicina y de la psicoterapia, un mindfulness que no siempre ha sido adaptado a todos los campos de manera acertada, pero que desde la obra de Kabat-Zinn y bien continuada por otros autores ha tenido un verdadero impacto con penetración universitaria y afectando positiva y de una forma tremendamente rica e integradora a los enfoques de psicoterapia actual. Podríamos decir, en palabras sencillas, que Jon Kabat-Zinn hace un enorme esfuerzo por integrar una buena parte del conocimiento perenne y particularmente de la sabiduría contemplativa proveniente del budismo, entre otras dársanas, y al mismo tiempo lo integra muy acertadamente con concepciones de la medicina y la psicología occidental. Es así como surge ese programa y a partir de ahí autores que van desde Germer, Fulton, Siegel, por supuesto Stephen Hayes y su terapia de aceptación y compromiso, hasta en el ámbito español y por supuesto yo mismo, entre otros muchos compañeros, hemos tenido pues la fortuna de poder trabajar de cerca, poder escuchar, aprender, incluso tener algunas buenas conversaciones que personalmente me influyeron con personas como María Teresa Miró Barrachina, textos valiosísimos que ha escrito en conjunto con Vicente Simón, y por supuesto el propio Fernando de Torrijos, quien ha hecho una labor fantástica de compartir y divulgar su conocimiento, puesto que él incluso trabajó de primera mano compartiendo, en fin, labor clínica y también amistad con el propio Jon Kabat-Zinn. Fernando de Torrijos, María Teresa Miró Barrachina, Jon Kabat-Zinn, gracias por eso.
Voy a comenzar, antes de entrar ya directamente a los principios de la atención plena, voy a hacer primero una breve introducción acerca de mi concepción de la autoconciencia. Como sabes muy bien, los episodios que hemos ido trabajando, hemos ya comenzado a hacer varios aquí en A las Puertas de la Psicoterapia, voy abordando siempre desde diferentes formatos, pero siempre en torno a tres denominadores comunes, que son la comunicación eficaz, la autoconciencia y la autoría vital. Muy pronto voy a compartir con ustedes una entrevista que me hace un miembro de mi equipo, John Costello, que además de contarles un poquito más sobre las motivaciones y los objetivos de mi proyecto A las Puertas de la Psicoterapia, también doy un cierto mapa acerca de cómo guiarse bien alrededor de estos podcasts y de este trabajo, tanto para recopilar un poquito y entender lo que venimos haciendo, como también lo que iré mostrando en el futuro próximo, medio-largo plazo. Muy bien, comenzamos. Autoconciencia. Y al hablar de autoconciencia, hemos de hablar primero de autoconocimiento. Algunas pinceladas hemos ido dando ya, como saben, en episodios como encender la propia presencia, principios de autocuidado, ciencia de la respiración, sincronía a compases, episodios A las Puertas de la Psicoterapia, donde voy introduciendo ya el trabajo de autoconciencia. Autoconocimiento, conocerse, encontrarse, desarrollarse. ¿Qué es autoconocimiento? Podemos entender autoconocimiento de varias maneras realmente valiosas. Yo quiero que pienses en la siguiente. En primer lugar, autoconocimiento indica que hay un propósito, que hay una curiosidad, que hay una voluntad y un deseo por saber más de uno mismo, por trabajarse, por desarrollarse. Y realmente es fundamental para mí el poder compartir contigo acerca de este deseo y de esta motivación, pues pasamos tanto tiempo orientados hacia el exterior, hacia proyectarnos en el logro, en el futuro, que perdemos de vista sobre ese trabajo, ¿no? El trabajo que mencionaba el viejo Georges Gurdjieff, ¿no? El trabajo personal, la tarea a acometer en vida que tiene que ver con conocerse. Lo primero es activar esta disposición a hacer de ese trabajo algo activo, algo que esté en tu mano y que de alguna manera puedas promover. Así, autoconocimiento primero tiene que ver con conocer la propia historia personal, conocer acerca de cómo el lugar en el que viviste, las personas que te rodearon, el entorno, aquellas cosas que fuiste subjetivizando, interiorizando y respondiendo a ellas. De algún modo, ¿cuál es tu historia? Y de qué manera esta historia personal te ha venido influyendo de alguna manera, tanto en lo positivo a la hora de ir construyendo una cierta identidad, como en otras vertientes, ¿no? Por tanto, lo primero es autoconocimiento, la voluntad de conocerse. Y, ¿por qué no? Muchas veces desde los modelos psicodinámicos y el psicoanálisis proponemos el gusto, la curiosidad por descifrar un poquito más acerca de la propia historia vital.
Autoconocimiento también tiene que ver con saber más acerca de cómo sentimos, acerca de cómo procesamos la información y de cómo reaccionamos hacia lo que nos acontece momento a momento. Así, tomar como objeto de observación y autoestudio las propias sensaciones corporales, el desarrollo de la conciencia del cuerpo, la observación del pensamiento, poder percibir cómo funcionan nuestros automatismos, nuestros procesos mentales, así como aprender a identificar, procesar y estar con nuestra propia afectividad y nuestro funcionamiento emocional. Autoconocimiento, conocer la propia historia, tomar como objeto de observación la propia interioridad, desde el pensar, el sentir, hasta el observar nuestra propia conducta. Y desde ahí, otra vertiente del autoconocimiento. También trabajamos en estos videopodcasts acerca de la comunicación eficaz, ¿recuerdas? Una parte que yo llamo horizontal del autoconocimiento tiene que ver con la vida relacional, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, ¿qué hay en mi modo de proceder con los demás, en mi desempeño relacional, que hace que los demás se acerquen, se vinculen y se sientan bien a mi lado? Como también preguntarse por qué hay en nuestro desempeño que a veces, sin nosotros advertirlo y ni mucho menos pretenderlo, podemos generar distancia, alejamiento o hacer que los demás de algún modo retrocedan en algún punto. Realmente me resulta muy agradable muchas veces en los trabajos de psicoterapia grupal de tipo relacional poner mucho énfasis en esto, ¿no? Acerca de lo que denominamos puntos ciegos, aspectos de nuestro propio desempeño relacional que sin darnos cuenta puede estar condicionando y a veces arruinando nuestras propias relaciones sin saberlo. Así, autoconocimiento, como mínimo, involucra estos aspectos. Conocerse, revisitar la propia biografía, tomando también como objeto de observación a los patrones de pensamiento, a los patrones acerca de cómo sentimos, de cómo reaccionamos y, por supuesto, también acerca de cómo nos relacionamos frente a los demás en el plano interpersonal. Fíjate que de algún modo estamos también haciendo referencia a las dimensiones de la persona que, por ejemplo, Viktor Frankl o Ken Wilber hacen referencia desde una mirada integradora, ¿no? La persona tiene una dimensión social, interpersonal, una dimensión psíquica, una dimensión afectiva, una dimensión también histórica e individual. En episodios futuros hablaremos acerca de los valores, acerca del sentido de la vida y de cuestiones relevantes a nuestra dimensión existencial o espiritual. Así, autoconciencia, me gusta definirlo como poner nuestro mejor esfuerzo y también hacerlo de un modo sutil. Y aquí es donde entramos ya con los fundamentos de la atención plena. Autoconciencia, poner un esfuerzo honesto, amable y sutil en relación a tomarnos a nosotros mismos como objeto de observación, al mismo tiempo que tratar de residir en el presente, tratar de residir en la experiencia inmediata, tratar de residir en lo que nos está aconteciendo momento a momento, experiencialmente. Este vídeo se complementa con dos más que ya están también disponibles desde el día de hoy, como son la técnica de saboreo y la observación relajada de lo que acontece. También técnicas que están contenidas en Sincronía a Compases, mi programa de autodesarrollo a través de la meditación al que puedes acceder.
Así, este video podcast te da una información realmente teórica al tiempo que valiosa, y estos 2 vídeos, junto el trabajo restante, lo hace desde el plano experiencial. Muy bien. Principios de la atención plena. Jon Kabat-Zinn. Vamos a anotar los primeros y vamos construyendo juntos. Mente de principiante. No violencia. Mente de principiante. Hemos hablado de este principio en algún episodio anterior. Mente de principiante hace referencia a la medida en que podemos detenernos, tomar nuestro objeto de observación, dirigir nuestra atención a lo que nos rodea, haciéndolo con curiosidad. Y esto se realiza o se promueve fijando nuestra atención en los detalles e involucrando a las diferentes modalidades sensoriales. Probablemente te habrá pasado en alguna ocasión viajar a algún lugar nuevo o disponerte frente a un nuevo alimento o encontrarte con una persona que conoces por primera vez. Y ahí es mucho más sencillo, de modo automático ya nuestra mente activa una suerte de curiosidad que está promovida por esa novedad y que de algún modo nos lleva a poner atención curiosa, capacidad de asombro y sobrecogimiento en los pequeños detalles, ¿no? En un lugar nuevo, incluso los detalles aparentemente irrelevantes nos resultan de interés, ¿no? Los colores, las formas, las personas, las vestimentas, los paisajes, la temperatura. Y sin embargo, cuando estamos con personas, en entornos o en lugares que ya nos son conocidos, la mente tiene un mecanismo que, en fin, está dentro de su funcionamiento natural, que tiende a apagarse, como si los sentidos yacieran apagados, como si el self y la conciencia estuvieran aturdidos, ¿no? Funcionando en un automatismo, encerrados en nuestro propio pensar, perdidos del momento presente. Así, aquí la propuesta es tomar contacto con la intención de poner curiosidad, atención amable y detallada en los pequeños elementos. Algo que yo te sugiero empezar a hacer para reconectar con ese potencial perdido es, por ejemplo, ahora, las personas que tengas alrededor, de repente en tu propia casa, míralas, pero mírales bien. Quizá te ayude tomar 1 o 2 inhalaciones y abrir los ojos, pero abrirlos como si fueran nuevos, para a través de ellos, fíjate en los detalles, en el color de los ojos de la persona que te rodea. Escucha bien su tono de voz, su volumen. No tanto qué dicen sus palabras, sino qué tono y qué intención reside tras ellas. Y asimismo, cuando pasees por alguna zona que transitas habitualmente, detente y tómate un tiempo para escuchar los sonidos como si fueran nuevos, pues realmente, y en el sentido intuitivo que entiendes, lo son. Y avanza despacio, sintiendo tus propios pies como si estuvieras reaprendiendo a andar, sintiendo tacto, temperatura,
y observando los colores, las formas, los detalles que te rodean. De este modo, estimado amigo, estimada amiga, estás encendiendo la curiosidad, la atención nueva y amable, la mente de principiante. Y ahí también, aunque Jon Kabat-Zinn no lo menciona, lo vamos a agregar nosotros, aparecen algunos principios que, por ejemplo, están contenidos en las observancias internas de la filosofía yógica e hinduista, los yamas y niyamas. Ahí está santosha, contento. El contento que reside ahí, en tu capacidad para restablecer el contacto con la alegría que sencillamente reside ahí, en el placer de ser, de sentir, de celebrar la vida, contentándote con lo que es sencillo. Reflexiona un instante en eso, detenerse para volver a conectar con el potencial olvidado, la capacidad para contentarse con lo que es sencillo. Contentarse con lo que es sencillo. Mente de principiante. Santosha. Y el siguiente principio, también tomado desde la filosofía yógica y otras dársanas, es ahimsa. Hablábamos de él recientemente en el episodio sobre la asertividad y la agresividad. No violencia. Estos 7 principios que vamos a ir presentando están encaminados no solamente desde la perspectiva de Jon Kabat-Zinn a cómo meditar de manera formal. Son 7 principios que desde mi propio punto de vista nos marcan una pauta profunda y poderosa en sí mismo de autodesarrollo y que si podemos cultivarlos, interiorizarlos y encenderlos en el momento a momento de nuestro día a día, también van a ser tanto una forma acerca de cómo conducirnos internamente en la cotidianidad y cómo, por sobre todo, acerca de cómo disponernos hacia nuestro trabajo personal. Y así, un principio fundamental es no violencia, no dañarse, siguiendo a Kabat-Zinn. Vamos a hablar también enseguida de la aceptación, pero primero ya de el no enjuiciarse y de el no forzamiento. Fíjese qué principios tan interesantes conectados entre ellos y que desde Jon Kabat-Zinn y el budismo conectan también fuertemente con otras sabidurías perennes, ¿no? Aquí ven no violencia, ahimsa, no enjuiciarse, no forzamiento. Ya sea que practicamos meditación, ya sea que realizamos psicoterapia, ya sea que tomamos como objeto de observación la propia interioridad, para aprender, para conocerse y para encontrarse. El primer gran trabajo no está en conseguir nada, sino en desprenderse de ese juez interno. Si constantemente juzgas lo que sientes, si constantemente criticas acerca de tus competencias o de tu valía, si no estás dispuesto a aceptar tu propio proceso con la suficiente paciencia, con la suficiente amabilidad, ningún trabajo ni ningún desarrollo será posible. Así hay que conectar fuertemente con esta actitud amable y firme acerca de si te vas a tomar como objeto de observación y vas a tratar de desarrollarte de corazón, lo primero es
no violencia, no forzamiento, no dañarse, no enjuiciarse. Esto es importante. Y por supuesto lo profundizaremos en sesiones podcast a futuro con la importancia y con la dimensión que tiene y que tú ya estás atisbando al escuchar. El no forzamiento, me viene a la mente un ejemplo muy bonito, es la persona que está practicando un deporte, que está desarrollando alguna competencia física, desde cualquier ámbito, ¿no? Incluso en la práctica del yoga, la práctica meditativa también. No forzamiento significa establecer un compromiso con cuidar de uno mismo al tiempo que pretender desarrollarse, ¿no? Muchas veces hablábamos recientemente acerca del autocuidado y del heterocuidado. Lógicamente, podemos estar deseosos de ayudar a otro, podemos estar deseosos de llegar un poquito más lejos con un estiramiento en una práctica de yoga o deseosos de que nuestro foco atencional permanezca más tiempo concentrado y flexible en una práctica meditativa. Y a veces podemos enojarnos porque esto no ocurra o podemos incluso forzarnos de más lastimándonos, ¿no? Ahí está el peligro de forzar demasiado. Hace falta mucha sabiduría, ¿verdad?, para poder encontrar ese punto óptimo, ese justo medio aristotélico, esa virtud entre esforzarse, superarse, enfocarse, al mismo tiempo que ese ímpetu debe ir de la mano y no perderse de ella en relación a ese cuidado de sí, a ese no forzamiento. Toda práctica espiritual, toda práctica de autodesarrollo, de autoconciencia, de autoconocimiento, debe ir siempre de esa mano. Autocuidado, no dañarse. Esto es importante. Seguimos. No enjuiciarse, no forzamiento. Vamos introduciendo ya aceptación, vamos introduciendo ya paciencia, confianza. Por supuesto, aceptación es una observancia interna, una actitud interna que requerirá nuevamente de un enorme trabajo, que probablemente nos va a tomar toda la vida y nunca concluirá. Aceptación hace referencia, siguiendo a Stephen Hayes, psicoterapeuta, docente, investigador y precursor y autor de la ACT o terapia de aceptación y compromiso. Haremos, por supuesto, a futuro acercamientos a los trastornos de ansiedad, a los trastornos depresivos y a una de sus obras como es Sal de tu mente y entra en tu vida, como por supuesto el trabajo de defusión cognitiva. Por el momento, aceptación significa proveniente de la raíz capere, que significa tomarlo completamente. La experiencia que te acontece o la vivencia interna que te visita y que estás experienciando, tomarla completamente, permanecer con ella, estar dispuesto a sentirla, a habitarla y a permanecer con ella. Trabajo que haremos a futuro acerca de alineación personal, cómo manejarnos con el pensamiento para que en cierto sentido nos afecte menos, cómo manejarnos con los afectos y con las emociones para procesarlas y regularlas mejor, para relacionarnos con ellas de una manera más orgánica, más adaptativa
el concepto de aceptación y toda su involucración práctica acerca de nuestra interioridad es muy importante y la veremos con detalle a futuro. Pero vamos ya aproximándonos un poquito al término, ¿no? Aceptación, capere, estar completamente y permanecer con ello, en ello. Ya se trate de una sensación corporal, independientemente de su signo, ya se trate de una emoción, de un pensamiento, de una conducta, de una situación. Importante de entrada saber que aceptación no significa exactamente resignarse, ni tampoco significa autoindulgencia. Es un término que sobre todo parte de una profundidad interna en relación al menos de inicio, aproximarnos, relacionarnos con los eventos externos e internos desde esta curiosidad, desde esta amabilidad y desde esta disposición a permanecer con ello. Bueno, ¿qué podemos mencionar acerca de la paciencia, de la confianza? Y terminaremos con soltar. Bueno, paciencia, yo lo definiría como esa sabiduría que reside en aquel que es capaz de discernir y darse cuenta de que hay situaciones externas en nuestra vida en donde para poderlas alterar y para poderlas afrontar tenemos que tomar un camino directo, ¿no? Lógicamente, si queremos resolver un problema, lograr un objetivo, modificar una situación, bueno, lógicamente tendremos que usar nuestra mente, planificarnos, buscar una estrategia para abordarla, al mismo tiempo que tomar algún tipo de esfuerzo útil en favor de modificar tal situación. Pero hay otras experiencias y otros momentos cotidianos en donde hace falta rendirse, hace falta soltar, hace falta entregarse. Aquella persona que se dispone a ser objeto de una ayuda médica no debe luchar ni lograr nada. Toda lucha y toda defensividad no hará más que dificultar o empeorar su situación. Esto se ve mucho también en los ataques de pánico o en los trastornos de ansiedad en general. A veces entregarse, no luchar, abandonar todo esfuerzo, como esa persona que se acuesta y se entrega sobre una superficie que lo sostiene, como la persona que se tumba agradablemente sobre el mar y entiende que sencillamente su respiración y el propio mar con su agradable oleaje quien la sostiene. O, como decía, en un procedimiento médico, soltar, entregarse, que tu único esfuerzo sea sostenerte en la conciencia del respirar, mejorará las cosas y permitirá que el proceso avance en la dirección correcta. Soltar también es perdonar, disponerse a estar en paz, abandonar el rencor. Soltar es cuidarse, no enjuiciarse. Soltar es desprenderse de lo que momento a momento no hace falta ni es necesario. Soltar es dejar que el mundo se las arregle sin ti en este momento. Cada vez que logramos conciliar el sueño por la noche, de seguro hemos logrado soltar el día. Así, paciencia significa entender que hay ciertos procesos que tienen su propio ritmo y que a veces cuanto más tratamos de intervenir en ellos, sobre todo cuando estamos demasiado evocados a la acción,
muchas veces los entorpecemos. Una anécdota que me gusta muchísimo, no recuerdo si la tomo de Jon Kabat-Zinn o de Thich Nhat Hanh. No sé si está contemplada en Vivir con plenitud las crisis de Jon Kabat-Zinn. Dice así, ¿no? Una niña se halla junto con su abuelito, con curiosidad, con entusiasmo y también con cierta premura, con el deseo de que la mariposa salga de la crisálida ya pudiendo volar y desplegarse. Y esta niña está dándole golpecitos, tratando de apremiar a que la mariposa tome vuelo, pero su abuelito se da cuenta y le muestra que cuanto más ella trata de intervenir y de estimular a esta mariposa, más la inhibe, más la refrena. Y esto es algo que sucede mucho en nuestra vida anímica, en los procesos de aprendizaje, o también nosotros, dependiendo cada uno, como padres, como mentores, como jefes, muchas veces apremiamos, intentamos con nuestro mejor esfuerzo estimular y a veces presionar de más o terminar de un modo sutil enjuiciando a través de nuestra propia frustración porque el otro no avanza al ritmo que desearíamos con nuestra mejor intención. Y bueno, muchas veces la paciencia estaría ahí, ¿no? En darnos cuenta de que muchas veces soltar, simplemente estar presentes, acompañar, darnos nuestro propio tiempo y dar al otro nuestro también un buen tiempo, puede de seguro mejorar las cosas y favorecer el ritmo adecuado, o al menos el que sea más connatural. Eso es importante. Mente de principiante, no violencia, aceptación, paciencia, soltar. Y por último, confianza. Confianza es, traído al ámbito que nos rodea hoy, hoy día puedes escuchar a un autor, a un divulgador, a un docente, a un científico, a un gurú, pero por sobre todo, escúchate a ti. Confía en lo que Marshall Linehan denomina mente sabia, ese momento en donde estás realmente concentrado, concentrada, en conexión con tu propio cuerpo, en sincronía con tu movimiento y acompasada con tu propia respiración. Ese momento en el que sientes, ese momento en el que eres, ese momento en donde mente sintiente y mente racional se integran para que veas claro. Y ahí es donde te animo a confiar y a discernir qué está bien para ti, qué es lo que a ti personal y particularmente te funciona. Decía el profesor Hugo Bleichmar, desde su escuela de libre enseñanza del psicoanálisis, no se adhieran tanto dogmáticamente autores o escuelas de manera cerrada. No lo tomen todo de una misma escuela. Traten de tomar ideas, integrarlas y desde ahí encontrar la propia manera, el propio sentir, la propia concepción, el propio método. Decía, recordarán algunos, aquellas viejas líneas budistas, ¿no? Si te encuentras al Buda en el camino, mátalo, ¿no? Esto significa, adhiérete a ideas, toma lo valioso de unos y otros, pero en última instancia, quédate contigo, con tu criterio.
Eso es importante. De esta manera presentamos estos 7 principios, estos 7 fundamentos, y que yo te animo a que los estudies, a que los leas, a que los profundices, y hacerlo te va a proporcionar como mínimo, y no será poco, al menos hasta donde yo alcanzo a ver, 3 enormes y valiosos beneficios que sin duda mejorarán tu vida. ¿Cuáles son los 3 grandes beneficios de interiorizar estos fundamentos? El primero es fortalecer el compromiso con ellos. De alguna manera, para promover un autodesarrollo, tenemos que construir una nueva mente, un nuevo programa, una suerte de observancias internas que debemos recordar, que debemos comprender, para así activarlas, encenderlas a la hora de aproximarnos al día a día, y en especial a momentos retadores o en especial a momentos de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo primero, aprenderte esto, por la vía que sea, una lectura, asistencia a un curso, a una formación, la propia práctica meditativa, pero estudia estos fundamentos, ¿no? Incluso siempre traslado personas que hacen psicoterapia conmigo, que asisten a algunos retiros vivenciales, como también a programas en grupo aquí en esta consulta. Apréndanse los 7 fundamentos. Esto es realmente importante, porque de este modo vas manteniendo vivo este compromiso de cómo acercarte a ti y a tus propios procesos, ¿no? El segundo gran beneficio es también una mayor adherencia en conexión con lo anterior a ciertas prácticas, ¿no? Ya sabemos muy bien que la práctica de la meditación, desde cualquier aproximación que uno haga, requiere de una autodisciplina, requiere de un esfuerzo mantenido, y cuando se trabaja de manera formal en el ámbito meditativo, bueno, pues hace falta un cierto compromiso, ¿no? Realmente es fantástico cuando también puedes percibir las meditaciones que algunos autores construyen o proponen, de qué manera tan bonita, ¿no?, casi artística, estos 7 fundamentos están implicados, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente beneficio, que es un conocimiento en el sentido, si quieres, cultural, intelectual. También hay un conocimiento valiosísimo aquí, porque entender estos conceptos y familiarizarte con ellos te va a permitir acercarte a una vastísima literatura contemplativa, ¿no?, ya sea proveniente del budismo, de las diferentes darsanas, la filosofía yógica hasta cierto punto, como en el ámbito de la psicoterapia y del autodesarrollo. El acercarte a lecturas y poder hacerlo de una forma clara, intuitiva, comprensiva, pudiendo tú manejar e interiorizar estos principios, vas a encontrar un enorme beneficio también en cómo potencia tu capacidad para comprender lecturas y en la escucha a personas que divulgan o transmiten acerca de este conocimiento. Y por supuesto, por último, en un sentido amplio, pues la aplicación práctica al día a día y obviamente en el propio autodesarrollo, en el modo que hemos explicado, ¿no? Realmente es estupendo enfrentarte a una situación del día a día y acordarte de, bueno, este puede ser un buen momento para tomar conciencia de mi respiración en este momento que estamos discutiendo con alguien. Este puede ser un buen momento para aceptar esta situación. Este puede ser un buen momento para tener paciencia cuando te hacen esperar en cualquier lugar. O este puede ser un buen momento para
bueno, he cometido un error, estoy recibiendo una crítica, he puesto un buen esfuerzo, pero he fracasado. Bueno, podría aquí de algún modo cultivar la aceptación, el no enjuiciarme, o bueno, esta persona o este individuo se ha comportado de esta manera. Bueno, puedo enfrentarlo, pero al mismo tiempo, cuando llegue a casa me gustaría soltarlo, desprenderme de ello y poder recuperarme bien de una situación estresante. Entonces, bueno, como ven, pues los beneficios de acercarse a estos principios son fundamentales por estos 4 motivos, ¿no? Mantener el compromiso y la adherencia al trabajo personal, la aplicación al día a día cotidiano, como el conocimiento que en sí mismo contiene y que de algún modo también, de modo transversal, transfiere hacia que puedas recibir e integrar bien conocimiento que de algún modo tenga una conexión con esta temática, ¿no? Eso está muy bien. Y así, vamos a finalizar antes de irnos al sillón existencial, donde les quiero leer un poquito unas líneas de María Corbí, con quien vamos a terminar. Simplemente quiero, un poquito también para personas un poquito más cercanas al ámbito de la psicología y la psicoterapia, compartir sencillamente, podríamos definir el mindfulness, ¿verdad?, como un método más dentro del trabajo de autoconciencia y que el propio Jon Kabat-Zinn, entre otros autores, lo define como primero el compromiso por hacer el mejor esfuerzo, por habitar la experiencia, en palabras de Damasio, ser en el conocer, y en palabras de Kabat-Zinn, detenernos a observar lo que nos acontece con curiosidad y con disposición amable, sin pretender cambiar nada. Acercarnos a lo que acontece con curiosidad, aceptación y amabilidad. Así, en el ámbito de la psicología clínica y la psicoterapia, conocemos muy bien, por ejemplo, la tríada cognitiva de Aaron Beck, o, por ejemplo, los procesos de anticipación ansiosa, que está muy activa según cada uno y especialmente en los trastornos ansiosos. El trabajo de Aaron Beck ha tenido una relevancia importantísima, sobre todo desde la psicología cognitiva y en la psicología clínica al ámbito del trabajo, especialmente con trastornos depresivos. Aaron Beck, cuando habla de la tríada cognitiva, especialmente nos habla, de lo fuertemente enfocados que nuestros procesos de pensamiento pueden estar, por ejemplo, en relación al pasado, reprochándonos cosas, enojándonos porque no estuvimos a la altura, lamentándonos por decisiones que hemos tomado o que no hemos tomado, aspectos de la vida que no hemos consumado. Así permanecemos atrapados muchas veces en procesos pensantes relativos al pasado, ¿no? Ya sabemos que el mindfulness y el desarrollo personal proponen fuertemente que hay una enorme salud, una enorme paz y un enorme silencio en el que es capaz de habitar el presente, ¿no? Permanecer en él en base a estos fundamentos. Así muchas veces pasamos mucho tiempo atrapados, sufriendo en relación al proceso pensante, relativo al pasado, relativo al autorreproche y a fijar nuestro recuerdo en situaciones negativas. Al mismo tiempo, nuestra mente pensante, como una fábrica de pensamientos, como decía Fernando de Torrijos, como le leí muchas veces a Jack Kornfield, la mente es una máquina de pensar y sobre todo de proyectarse al futuro, ¿no? Obviamente ya sabemos que
Cuando tenemos control sobre nuestra mente, una de las mayores fortalezas es la capacidad que tenemos para programar con la mente y luego acometer con la conducta, ¿no? Ya sabemos que planificar el tiempo, crear una estrategia para resolver un problema, es algo que nos ayuda a ser eficaces en el día a día, ¿no? Mismamente cuando hablábamos del autocuidado, uno de los principios es esa capacidad, ¿no?, para programar con la mente lo que luego la conducta acometa en base a cuidar de nosotros, en base a blindar momentos para dedicárnoslos. Entonces, hay una enorme fortaleza en la persona que tiene control desde su mente sobre su conducta, al mismo tiempo que hay una enorme fragilidad en la persona que pierde ese control y que su mente descarrila en procesos automáticos, sobre todo de proyección al futuro, ya sea de estar constantemente deseando, constantemente fantaseando, constantemente promoviéndonos hacia adelante, y esto se convierte en sufrimiento o en una fuente de malestar cuando nos secuestra, nos arranca completamente del momento presente y vivimos imbuidos en el deseo, en el temor, en la anticipación de los escenarios que sucederán, ya sea por ser deseables o por ser temidos. El propio Aaron Beck hablaba mucho en esa triada cognitiva acerca del pensamiento catastrofista, ¿no?, acerca de lo que nos va a suceder, acerca de que vamos a fracasar, acerca de nuestra propia incompetencia, acerca de lo que en el futuro de modo dramático y catastrofista nos sucedería, ¿no? Obviamente otro día hablaremos de la muerte, de la impermanencia y de el despertar, una mirada existencial. Por el momento quiero centrarnos aquí, ¿no?, en cómo, en palabras de Aaron Beck, en fin, pasamos mucho tiempo en procesos de pensamiento que nos alejan del presente, que nos alejan de nosotros y que muchas veces son generadores de sufrimiento innecesario, ¿no? Recuerden también la diferencia entre la ansiedad y el miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo, el estímulo que nos amenaza está presente. Lo podemos ubicar a través de nuestra percepción sensorial. De algún modo, el miedo tiene que ver con que hay una amenaza que está presente, está pasando ahora y lo estoy percibiendo como algo que me pone en peligro. No obstante, la ansiedad tiene más que ver con cosas que no necesariamente están pasando ahora, sino que a través de procesos mentales complejos estamos de algún modo valorando, visualizando, proyectando que pueden pasar, ¿no? De esta no salgo, no seré capaz, mis recursos no podrán de ninguna manera hacer frente a tal situación, mis recursos se ven superados por completo por una situación retadora, amenazante, lo que me va a pasar va a ser terrible, no voy a poder con ello, ¿no? La ansiedad, el estímulo temido, no está en el presente, está en la mente, fue en el pasado o ocurrirá en el futuro. O eso es lo que la mente dice y hace pensar. Por último, Aaron Beck también hablaba acerca de los sentimientos de incompetencia, ¿no?, de mirarnos a nosotros mismos como personas inservibles, incompetentes, enjuiciarnos, arremeter contra nosotros. También Albert Ellis, en su trabajo sobre los pensamientos automáticos e irracionales, habla mucho de esto. Volviendo al aspecto contemplativo, también Beck hablaba mucho acerca de ver el mundo como un lugar amenazante, como un lugar que no era para nosotros. Otro día hablaremos de los cuadros depresivos y de los procesos pensantes que promueven y mantienen la depresión. Pero, como digo, nos vamos a despedir con unas líneas de María Corbí en nuestro sillón existencial
Y vamos con él a establecer fortalecer nuestro compromiso por cultivar estas actitudes u observancias internas, como son los fundamentos de la plena atención, y conectar con nuestro mejor, más amable y sutil esfuerzo por despertarnos, por estar en el presente, ser en el presente, ser en la experiencia, habitarla, vivirla, permanecer en ella, con ella. Mente de principiante. Santosha. Y así es como ocurre. Y aquí es donde sucede. Y recuerden, siempre es posible encontrarnos aquí, a las puertas de la psicoterapia.